Señores, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra conferencia del día de hoy, del curso Broker Internacional. Por favor, me confirman si pueden escucharme bien por el chat. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel, Vladimir, Luis, Karencita, Vladimir. Buenas noches con todos. Denme un segundito nada más para esperar a unos alumnos que se conecten y empezamos. Un minuto. Bien, bien señores, muy buenas noches. El tema que nos corresponde el día de hoy es el tema de la importancia de los agentes comerciales en las empresas. Es uno de los primeros temas que tocamos en el curso de formación de brokers internacionales y tiene que ver con lo siguiente. Ya ustedes saben por las conferencias anteriores que el agente comercial, básicamente al que nosotros denominamos el broker internacional, es este profesional representante autónomo, independiente, que básicamente representa a las empresas en temas de búsqueda de compradores principalmente. Entonces, ¿por qué es importante ese trabajo y ahora por la COVID adquiere una mayor importancia? Porque las empresas necesitan buscar ahora más que nunca encontrar nuevos mercados, nuevos clientes, ampliar directamente su capacidad exportadora. Pero el comercio internacional es complejo. Entonces, esto básicamente hace la labor de la gente mucho más importante debido a que profesionales de este tipo no es algo que haya, digamos, haya una formación de muchas personas que estén directamente relacionados con este concepto. Entonces, los agentes comerciales en principio, indicamos que se establecen en rubros específicos de las industrias y si bien es cierto pueden trabajar en diferentes ámbitos, es muy extenso el trabajo que se puede generar, uno de los que da mayores beneficios es el de comercio internacional, tanto en exportación e importación de servicios y bienes. Entonces, aquí es donde directamente el agente tiene mucha repercusión porque son sectores muy técnicos donde muchos empresarios entran a trabajar
pero no hay una muy buena, no hay una muy buena preparación, porque acá no solamente tienes que tener un buen tino o un buen olfato de negocio, sino tienes que tener conocimientos especializados, porque hay muchas empresas exportadoras que así como triunfan en algunos años, luego caen. Entonces tienen año bueno, año malo, y eso no es un tema al azar. Entrar al terreno internacional requiere una preparación, es complejo. Entonces, eso hace que estos profesionales básicamente tengan una razón en este contexto donde el comercio internacional ahora se ha ralentizado por el tema de la pandemia. Lo importante sí es firmar y redactar un contrato de agencia donde se detalle el trabajo que se desea obtener en términos fundamentales para que no haya algún inconveniente posterior debido a que en Latinoamérica nosotros no tenemos digamos, un buen perfil de respetar los contratos o no tenemos en muchos sectores esa seriedad de poder respetar los contratos que se firman. Entonces, el enforzamiento, esto de forzar el tema del contrato para que se vaya a cumplir, es un trabajo que tiene que estar no solo detallado en un documento, sino también en un conocimiento del exportador que el agente comercial elija para hacer este proceso y sobre todo tener bien claro cuáles son los parámetros de la negociación y el agente obviamente haga respetar esto en función al trabajo que va realizando. Siempre es importante cuando uno hace el trabajo de agente comercial, es un trabajo de larga data, es un trabajo que va a demorar, pero los beneficios se van a empezar a rendir en función a ese cultivo que se va desarrollando en todo el proceso y a medida que el resultado se empieza a dar, el agente comercial tiene inmediatamente que solicitar, bajo términos del contrato, los beneficios o la retribución por el trabajo que va realizando. Esto quiere decir que si yo voy a representar a un exportador, existe un proceso en el cual el exportador vaya a darme a mí algún tipo de beneficio luego de que yo haga el trabajo. Sin embargo, al momento en el que nosotros vamos llevando a cabo este proceso, ya tenemos que ir pasando los recibos por honorarios al empresario para no tener algún inconveniente. Entonces, ese es un poco uno de los términos importantes que hay que detallar. El agente comercial tiene el encargo de hacer que este mercado potencial de la empresa crezca y eso es algo importante para los exportadores porque poseer un agente comercial bueno, un agente comercial o un representante bueno, le va a permitir a la empresa encontrar nuevos nichos de mercado, encontrar nuevas líneas de productos donde concentrarse, pero no basado en digamos, basado en hipótesis o solamente en marcos teóricos, sino que esta gente ya tiene experiencia con productos y mercados y esa experiencia le permite recomendar al empresario esa posibilidad de apertura de estos nuevos negocios. Por eso es que el agente comercial es importante que se prepare en distintas empresas. Cuando vamos viendo quiénes son los perfiles de los agentes comerciales, normalmente son personas profesionales de comercio exterior, de comercio internacional, egresados de carreras de negocios internacionales que han empezado a trabajar en el ámbito de la negociación internacional en distintas áreas de exportaciones, han sido gerentes de exportaciones, han manejado cuentas de empresas pequeñas, medianas, grandes, son profesionales que se han capacitado durante tiempo en el tema del comercio internacional, lo han dominado, son viajantes, empresarios que han participado en ferias internacionales, que de pronto han tenido esa capacidad de poder desarrollarse en distintos ámbitos con distintas culturas, con distintos empresarios a nivel internacional y que cuentan con esa cartera y el reconocimiento del sector en el que se desenvuelve. Entonces, son algunos de los elementos que tiene como fortalezas el agente comercial y es lo que le permite al empresario que lo contrata, al exportador que lo contrata, ser un brazo duro al momento de empezar a hacer las negociaciones internacionales. Entonces,
Un acuerdo bien redactado, y siempre voy a remarcar el concepto de los contratos. No hay ningún contrato que te defienda cuando alguien tiene la intención de estafarte, ¿no? Ni un contrato, por más bien hecho que esté, te va a defender si es que la otra parte ha tenido siempre una mala intención de estafarte. Entonces, esto en concreto lo que quiere decirles es que tienen que, antes de firmar el contrato con un empresario exportador y presentarle a un comprador que ustedes ya han validado y que es parte de su cartera, tienen que conocer la reputación de este empresario, tienen que hacer el filtrado, tienen que hacer una validación, tienen que ir a la empresa, no pueden hacer esto, digamos, de una manera teórica, sino tienen que hacerlo desde un punto de vista práctico, sentarse, varias reuniones, conversar con él, conocer la empresa, el producto, y en función de todos esos elementos, ustedes inmediatamente pueden ya hacer esta firma y esta formalización del contrato sabiendo que es un profesional respetuoso y es un profesional que saben que va a respetar la palabra que les dice refrendado en el contrato. Cuando vemos el tema de la importancia de los agentes comerciales, tenemos que hablar de estas características que las empresas requieren. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros siempre cuando hablamos de agentes comerciales, a veces muchos egresados de comercio exterior o estudiantes de comercio exterior se involucran en este tema del agente comercial o del broker internacional, porque dentro de la carrera de negocios internacionales obviamente hay ciertas líneas de actuación. Entonces tienes tú, por ejemplo, algunos de la carrera de negocios internacionales van más a la logística, a las operaciones de comercio internacional, y estos van, por ejemplo, a las agencias de aduana, agencias de carga, les encanta, ¿no? El pricing, todo lo que es las cotizaciones, les encanta el tema de la logística, el manejo en ese aspecto, agencias de carga, agencias de aduana en su sector. Ahí los más operativos se van a los despachadores, ¿no? Despachadores de comercio internacional, en puertos, aeropuertos, agencias de aduana, y otros con un nivel más alto pueden ser gerentes de operaciones en empresas, manejando por dentro el tema de la logística internacional, con todo lo que implica este tema operativo. Esa es una ruta de los que van en comercio internacional. Otra ruta es lo que va los analistas, ¿no? Los que van al tema del análisis del comercio internacional, hacer investigación de mercado, hacer estudios de mercado, inteligencia comercial, hacen muy buenos reportes, hacen muy buen análisis de mercado, saben hacer proyecciones y estimaciones de demanda, de oferta. Ese es el otro camino, ¿no? Del analista de comercio exterior. Entonces tengo el de logística, el de analista de comercio exterior, y hay otro camino al otro lado, que es el tema donde se encuentran los que van a la parte comercial, y dentro de los que van a la parte comercial del comercio internacional, directamente estás hablando de los que venden en comercio internacional, o sea, los gerentes de exportaciones pegados a la parte de la venta del producto en el mercado internacional, y ellos tienes al costado el tema de los agentes comerciales. La diferencia entre un gerente de comercio exterior o un gerente comercial internacional, que sería tu vendedor internacional, con el agente comercial, es que uno es de paga, que lo vas a contratar como profesional dentro de tu equipo, y el otro es una persona que tú vas a contratar por pago de comisión. Es básicamente alguien que va a trabajar contigo bajo contrato, pero le vas a pagar en función a sus resultados, mientras que el otro le vas a tener que pagar un salario fijo durante todos los meses hasta que consiga los resultados que tú buscas. Ambos conceptos tienen sus ventajas y desventajas, porque el tener un gerente de comercio internacional, un gerente comercial de comercio exterior, obviamente yo lo controlo, le pongo sus indicadores, trabaja 100% para mí. Sin embargo, los costes de este personal pueden ser caros, y si es que lo selecciono mal, puedo tener un año con una persona que al final me coloque una o dos operaciones y prácticamente haya perdido dinero y tiempo. En cambio, con el agente comercial esa desventaja no la tienes, porque no vas a tener un coste si es que no hay resultados. Sin embargo, también si lo eliges mal, vas a tener un año de un agente comercial que, si es malo, no te va a colocar el producto y vas a estar enganchado por contrato para no trabajar con otro. Entonces, en ambos casos, todo se resume a tener una buena selección
de este agente comercial o de este gerente comercial de comercio internacional. Y acá hay que ver las características que las empresas buscan en esos agentes. Por eso, al hablar un poco de quiénes van en este rubro de hacer un agente comercial, normalmente la edad es importante. Por eso es que un egresado de comercio exterior que sea aspirante a broker internacional, primero debería empezar siendo un vendedor internacional, luego aspirar a una gerencia comercial de comercio exterior y posteriormente ya con esa experiencia ganada pasarse al campo de lo que es el broker internacional, que es el vendedor autónomo. Ahora, pueden salir, pueden haber otras matices. No puedo ser yo un gerente operativo de comercio exterior que conozco y viajo por el término operativo, pero a la larga también reconozco cuál es la importancia de los compradores, reconozco a la cartera de compradores porque los operativos siempre tienen contacto con los clientes y posteriormente ya me paso a ser un agente comercial. Entonces también es un camino válido. Y también es válido ese camino que los agentes comerciales o brokers en determinado momento deciden abrir sus propias empresas exportadoras y se dedican ya no solamente a la intermediación, sino asumen esa responsabilidad de facilitar el tema del producto, toman el tema del producto y lo exportan. Entonces se convierten ya directamente en un intermediario del comercio exterior bajo la figura de un exportador. Entonces, ¿cuáles son las características que se buscan para ser un buen agente comercial? Y que esto obviamente a las empresas le puede validar el hecho de que van a trabajar con una persona adecuada. La edad es importante, normalmente la edad no hablamos de que son personas muy jóvenes, los agentes comerciales han pasado ya sus 30 años, sus 40 años, y esa cartera está directamente relacionada con la experiencia que han ido acumulando en distintas empresas hasta llegar a este tema de ser un agente comercial. La motivación y el discurso es importante porque los agentes comerciales tienen, como un buen vendedor, tienen esa forma de imponerse ante los compradores, son agresivos usualmente, son personas que tienen mucha vitalidad, mucha energía. Entonces eso es algo que tú tienes que sentirlo, no solamente en la manera como ellos hablan, sino en las metas y en la forma de trabajo. Son personas que suelen trabajar muchas horas porque ellos saben que al momento de salir todas las mañanas a buscar una cuenta, si es que no llegan con un resultado, no llegan directamente con un sueldo ganado. Entonces ellos todos los días su labor es encontrarse el salario en función de los resultados que van buscando, fruto del trabajo que van haciendo en campo. Entonces ese es uno de los primeros elementos que hay que ver como características requeridas. La otra característica es la experiencia del sector y básicamente cuál es su relación con los compradores, porque cuando los agentes comerciales, como habíamos conversado, sienten que hay un sector en el cual son muy buenos, normalmente se especializan en ese sector y no necesariamente conocen de muchos otros sectores y eso los hace también expertos en este tema de solamente saber de ese sector y nosotros lo que necesitamos es justamente profundidad con estos agentes para que a nosotros nos den esa posibilidad de poder entrar de lleno al sector en el cual yo quiero profundizar como empresa. Entonces, si yo estoy en el sector de minerales y quiero entrar a Estados Unidos a conseguir compradores de minerales o cobre o plata peruana, lo que tendría que buscar son agentes comerciales que tengan experiencia en ese sector, que hayan viajado, que conozcan empresas en Estados Unidos, que conozcan todo lo que es el movimiento, ¿no? de todo lo que son los mayoristas, los estoquistas, los OEM y los distintos intermediarios que hay en el comercio internacional, pero esa experiencia específica en ese sector, básicamente lo voy a notar directamente en función a los resultados que han obtenido. Cuando me entregan su carta de presentación, yo tengo que tener esas señas que me digan que sí, acá han habido ventas, acá han habido empresas grandes que los han contratado y ellos han logrado esto. ¿Okay? Y lo otro es el tema de las visitas que realizan a los clientes. O sea,
acá tengo que ver el tema de los viajes, las llamadas, o sea, la gestión, el modelo de trabajo que me va a presentar con el cual va a operar, porque también esto tengo que conocerlo, tengo que saber yo cuántas visitas van a haber físicamente, llamadas telefónicas, cuántos clientes vamos a barrer, porque trabajar esto toma tiempo, pero también me interesa saber el tamaño de la base con la que voy a trabajar. No vaya a ser de que esto se resuma a 3 compradores que él tenga, yo esperanzado en esos 3 compradores no podría justificar mucho tiempo. O sea, esto en todo caso son experiencias que tendrían que ser muy cortas para que yo diga si va a haber o no el resultado, no lo puedo prolongar mucho. Entonces necesito ese modus operandi en cuanto a la relación que va a haber con el cliente, y eso se determina en el plan de trabajo que él me va a presentar. Al momento de fijar el contrato, él me presenta la propuesta de trabajo que va a tener y yo sencillamente la apruebo si es que veo de que es algo que me conviene y que razonablemente va a obtener un resultado por ello. Entonces, el otro concepto, si trabajo por cuenta propia o con un equipo de comerciales a su servicio, esto es importante porque en el tema del trabajo comercial, y ustedes lo saben, hay un trabajo que es el tema de las citas, el tema del agendamiento, y el otro trabajo es el tema de la negociación y el otro el tema de cierre. Entonces podemos decir que tenemos 3 componentes en el cual el agente comercial tiene que trabajar. Hasta te diría un cuarto adicional, que sería la búsqueda de la base de datos, porque hay que armar una base de datos, porque la gente tiene su propia base de datos, es cierto, tiene su cartera de clientes, pero también tiene que, para la empresa que va a elegir, tiene que perfilar otros clientes que sean relacionados a la cartera con la que trabaja para poder tener otras nuevas oportunidades, y eso constituiría la base de datos. Una vez que él arma esa base de datos, el siguiente trabajo es agendar. El agendamiento significa esa capacidad de poder hacer de esos clientes que están identificados, tengo que empezar a llamarlos uno por uno, encontrar el comprador, porque yo puedo llamar a la empresa, pero hasta llegar al decisor de compra voy a tener que pasar mucho tiempo entre que voy a recepción, encuentro al operativo, me pasa con el líder, marco contacto, me da la llamada y recién tengo la posibilidad de presentarle el producto. Entonces tengo el primer campo que es la base de datos, el agendamiento. El tercer proceso es la negociación, donde ya empezamos a tener una conversación sobre lo que yo tengo con mi empresa, mi representada, y lo que ellos van a ofrecerme. Y el otro punto es el cierre comercial. El cierre comercial es la venta, ya es cuando ya se va a firmar el contrato y él acepta las condiciones, ambos aceptamos las condiciones en función a los requisitos que mi empresa me da. Entonces, con estos elementos ya podríamos nosotros empezar a cerrar un negocio. Entonces, estas 4 partes lo tiene que hacer la empresa o la persona. Por eso es que acá lo importante saber es que si este agente comercial va a trabajarte solo, porque si te trabajas solo para hacer todos estos procesos, el trabajo va a tener que ser muy extensivo, en el sentido en que esta persona va a tener que trabajar mucho, va a ser su propio secretario, va a trabajar su propia cartera, va a tener que hacer sus propios viajes, etcétera. Pero hay agentes que tienen equipo de trabajo, y el equipo de trabajo puede ser constituido por personas de apoyo, que pueden ser analistas, que pueden ser agentes junior, pueden ser personas que dentro del equipo hacen el trabajo más operativo para contactarlo directamente con los compradores, de tal manera que él ya tenga una posibilidad más centrada al tema de la negociación y el cierre comercial, que es donde se hacen los negocios. Entonces, eso es importante saberlo a fin de determinar cuál va a ser, digamos, el modelo de negocio con el que se va a trabajar, ¿ok? Y saber cuál es la capacidad en la que esta persona o empresa va a poder ofrecerme a mí como empresa. El otro concepto es la cifra de venta en los últimos años. Entonces, esto es importante porque los agentes comerciales vienen con una cartera. Entonces, puede ser que tenga una cartera de 30 años de experiencia, pero a mí me interesa los últimos 3 años porque es, digamos, lo que ya en tendencia viene arrastrando. Entonces, esos 3 últimos años
son las ventas que el agente comercial ha logrado con las otras empresas con las que ha trabajado, y ese es el intangible que él trae en brazos. Si es que es bajo, ¿qué ha pasado? O sea, él de pronto ha tenido un año sabático, de pronto ha tenido algún tipo de situación que lo ha alejado del mercado, pero normalmente los agentes comerciales muestran sus números al momento en el que van a la empresa y le proponen hacer un negocio. Entonces, eso es algo importante que tenemos que considerar al momento de elegir un agente comercial. ¿Cuánto es la venta? Siempre se habla de que los vendedores nos medimos en función a la cartera que representamos. Entonces, a veces tú trabajas con empresas o vas a una reunión de vendedores donde están, no sé, pues 100, 200 vendedores, y siempre la pregunta que nos hacemos todos es: ¿cuánto es tu cifra de ventas que tú representas a tu empresa? Entonces, uno puede representar a una empresa de una venta de 6 millones, otro una venta de 1 millón, otro una venta de 10 millones, hay quienes traen $100,000 de venta. Entonces, cada monto que se maneja en la cifra de ventas representa la responsabilidad, porque obviamente un gerente comercial o un agente comercial de 10 millones o de 100 millones, por responsabilidad es distinto a uno que vende $100,000. Alguien me dice, sí, pero también es importante saber cuánto es el crecimiento que la empresa, que empezó con la empresa y lo dejó. O sea, si es que yo empecé con ese monto, pude haber tomado una cartera de 10 millones, pero lo dejé en 9 o lo dejé en 8. Entonces eso significa que no he aportado valor. Entonces, obviamente eso lo ves en la cifra de los 3 últimos años y ves la proyección, ¿no? Cómo esta persona contribuye en el éxito de las empresas. Y ese es el resultado duro. O sea, ahí pueden haber muchas razones, que es culpa de la empresa, del mercado, de la COVID, de la crisis, etcétera, pero finalmente es lo que es. O sea, ya las cifras de ventas son las que están frías en el resultado del company que te va a dar el agente comercial. ¿Ok? Aparte de nuestra empresa, representa con el mismo tipo de producto que la nuestra, qué tipo de gestión va a ejercer la dicotomía. Entonces, estos aspectos también son importantes porque hay que saber si es que si este agente comercial representa a otras de mi mismo sector, porque esto es bueno y malo a la vez, porque mucho depende de la seriedad del agente comercial para también tú tengas la seguridad de que va a conocer los datos tuyos, porque obviamente él sabe la situación de tus competidores. Y si es que es un agente serio, normalmente no debería tener algún problema de diferenciar y respetar lo que es la confidencialidad de la información. Pero hay que conocer qué otras cuentas maneja aparte de tu empresa, porque luego las decisiones sabes que van a ser tomadas en función a la elección que la gente va a tomar a cuando se presente este concepto de la dicotomía que tú ves ahí. ¿Ok? Entre su cartera de clientes se encuentran algunos potencialmente interesados para nosotros. Esto es importante porque esto es lo más caliente que puede haber de la cartera. A veces el agente comercial, cuando se acerca a tu empresa o cuando tú te acercas a la empresa, él hace un rápido sondeo y verifica dentro de la cartera que maneja cuál es la posibilidad de convertir con tu empresa. Entonces, esto obviamente es lo más rápido que puedes tener tú. O sea, si firmas con él, ya sabes que lo primero que va a hacer es mover su cliente principal o la cartera que sea más adecuada a tu negocio, y esa es la primera posibilidad de colocación de venta que tienes, en el corto plazo por lo menos. Entonces eso también es un check que tienes que pasar para saber si la conversión con el agente va a ser a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. La presencia en el territorio también es importante porque nosotros cuando elegimos un agente comercial, el agente comercial delimita un territorio. O sea, es diferente conseguir un agente comercial en Estados Unidos o conseguir un agente comercial en Florida o en Nueva York o en alguno de los estados de Estados Unidos. Entonces, yo tengo que saber cuál es la presencia del territorio de la gente, o sea, cuánto va a abarcar el territorio para poder definir y segmentar esa zona para no ampliar un terreno donde él no va a llegar, porque lo que me interesa a mí es que desarrolle la zona donde él tiene experiencia, y si es que otras zonas no las va a tomar, esto también me da pie a yo poder trabajar con otros agentes o con otras formas de ingreso a las otras zonas, porque recuerden que el agente comercial es una de las maneras que el empresario puede usar para salir.
Por ejemplo, si va a usar un agente comercial en Nueva York, puede tomar la zona de Los Ángeles o la zona de Florida o la zona de Texas, puede tomarlos bajo otra figura. En alguna puede tener un vendedor propio, en alguna un representante comercial, en otra tiene una joint venture, en la otra puede tener una licencia comercial, una franquicia. Él elige las otras maneras de entrar al territorio, pero la zona donde trabaje la gente es importante para definir cuál va a ser el alcance. Y obviamente hay que saber de que la gente tiene experiencia manejando esa zona para poder contratarlo. Los recursos que dispone, esto también es importante en función, por ejemplo, los conocimientos acerca de los productos, si va a viajar mucho, viajar poco, si es que si tiene una oficina comercial, qué recursos dispone afuera, ¿no? O sea, ya tiene experiencia para movilizarse de una manera muy rápida, o sea, no tengo que yo de pronto pensar de que va a invertir mucho en mi negocio y esto luego se convierte en una responsabilidad para mí si en caso no sean los resultados. O sea, los agentes comerciales que ya tienen mucha experiencia ya solventan muchos costos operativos porque al momento de hacer el contrato seleccionan bien las empresas con las que van a trabajar y no pierden el tiempo. Eso es un tema que también ellos miden antes de tomar un contrato sabiendo los costos que involucra el tema de introducirse a un mercado nuevo. Entonces, esas son las características que son requeridas por las empresas. Entonces, hemos visto un poco la importancia del agente comercial y tiene que ver directamente por el hecho de que buscan que la empresa que los contrata crezca y se expanda a nivel internacional. Y por esta coyuntura que nos encontramos, obviamente muchas empresas han perdido mercados. Entonces, la labor de las empresas en esas circunstancias es recuperar su posición de mercado y avanzar en una coyuntura en la cual la ralentización ha hecho de que las empresas ahora compitan de una manera más amplia y ahora con menos recursos tienen que encontrar nuevos formatos para hacer estos negocios y el tema de la agente comercial es una muy buena iniciativa en países como Latinoamérica, donde nosotros en este momento tenemos como única alternativa la contratación fija de un gestor comercial de paga en planilla nuestra, lo cual implica un riesgo en caso no puedas obtener los resultados que buscas. Entonces, nosotros con esto lo que hacemos es definimos los objetivos de nuestro curso de agente comercial y le damos a los estudiantes que llevan el curso de formación de agentes comerciales esta capacidad de poder aprender todo lo que significa el hecho de gestionar este mundo de la cartera comercial, definiendo y delimitando bien estos aspectos que acabamos de mencionar. Acá nosotros vamos a darles el marco teórico con todas las herramientas y estrategias, pero lo que no vamos a cubrir es la experiencia que el alumno va a tener que ir calando durante su concepto profesional. Obviamente, el llevar este curso los habilita teóricamente para manejar este tema del agente comercial, pero en la consecución de ser un buen agente comercial lo vas a tener durante tu experiencia con las empresas y eso es algo que ustedes van a tener que manejar. Sin embargo, si ya definen este camino de ser agentes comerciales, empezando por ser agentes comerciales junior o broker internacionales junior, sabes de que tienes por lo menos una meta trazada, ya sabes a dónde te quieres ver durante 10, 20, 30 años y en ese momento, cuando llegues a ese nivel, sabes que todo el esfuerzo que has ido acumulando durante tu carrera te va a permitir capitalizar esos intangibles comerciales a través de poner en marcha ya más adelante todo lo que significa ser un agente comercial competente y capaz. Entonces, para eso tienen ustedes como un requisito aprovechar al máximo los conocimientos del comercio exterior que puedan haber conseguido y ir acumulando en su carrera profesional para convertirse en negociadores internacionales. Entonces, pasaré rápidamente a revisar algunos conceptos que nos van a centrar bien el concepto del agente comercial y por qué esto es importante para las empresas hoy más que nunca en la situación en la que nos encontramos. Entonces, ya hemos definido esto en otras sesiones, pero vamos a hacerlo brevemente, que el agente comercial es un intermediario independiente. Dice que asume de forma estable la responsabilidad para promover y concluir operaciones comerciales como intermediario, a cuenta de una persona, de otra persona y a cambio de una retribución.
Entonces, no asume el riesgo de las operaciones que realiza, excepto se pacte lo contrario. Estos son aspectos que ya teóricamente habíamos quedado bien claro con el agente comercial, es decir, que a nosotros nos contratan para poder representar una empresa y buscarle compradores internacionales, y nosotros lo hacemos. Encontramos los compradores internacionales, lo presentamos con el exportador, que es el que nos contrata, y el exportador latinoamericano es el que finalmente hace el negocio con el comprador al que nosotros presentamos, que es prácticamente nuestro activo. Ese comprador, primero que nada, confía en nosotros, porque nosotros somos los que los vamos a contactar, vamos a negociar con ellos, y luego ellos dicen, ok, tu representante me interesa, en tu representado me interesa, y por tanto voy a firmar el contrato con él. Y al momento en el que se cierre esa operación, nosotros como agentes intermediarios recibimos una comisión. Entonces, pueden decirnos que somos unos comisionistas, pero había una diferencia entre ser un comisionista y ser un agente comercial. Y habíamos dicho que el comisionista es un oportunista que trabaja solo cuando hay una oportunidad, y el agente comercial siempre trabaja de manera estable, porque es parte de lo que él necesita gestionar para poder conseguir las metas y los resultados que se proponen. Entonces, se habla de que no asume el riesgo de las operaciones que realiza, porque obviamente el contrato que se firma es entre el exportador, tu representado, y el comprador, que es tu cliente, que es la empresa a la que tú directamente convences para poder encontrarle directamente el proveedor. Entonces, al hacer la presentación, ellos cierran el contrato y tú te eximes de la responsabilidad, porque ellos son dos empresas, dos razones sociales jurídicamente establecidas, que tienen toda la capacidad de poder definir sus patrones de riesgos, y si es que ellos aceptan esto es porque ellos están de acuerdo con los riesgos que se asumen en la operación. Entonces, ahí el riesgo ya no es tuyo, es de ellos. Sin embargo, para nosotros, en caso que algo saliera mal, nuestro riesgo más alto es nuestra reputación, porque si la operación cae mal y hay alguna estafa, algún problema de por medio, obviamente por un tema contractual no tendrías un riesgo jurídico o algo que te vaya a penalizar de manera legal. Sin embargo, la reputación tuya en lo que respecta a lo que tú vas a dejar como rastro al momento de haber hecho esto, es una mala señal que va a ir en tu récord de operaciones, y eso obviamente no te va a ayudar para poder seguir consiguiendo otros nuevos clientes potenciales, porque habíamos hablado que este sector es pequeño, y estas cosas que pasan en el mercado por descuido, negligencia o también por dolo, se conocen y luego hacen de que los otros compradores, los otros exportadores duden de tu persona, de tu credibilidad para futuras operaciones. ¿Ok? Porque esto sí es así, o sea, en el mundo hay muchos agentes internacionales que van rodeando el mercado, y si es que uno no lo selecciona bien, te puedes cruzar con agentes que ya tienen muy mala fama y que te van a conducir a error, y que saben muy bien ellos trabajar con clientes de muy mala reputación, de mal riesgo, que pueden conducirte a problemas, y eso hay que evitarlo. Por eso es que hablamos en el paso anterior de cómo hacer la selección de un buen agente comercial. Entonces, cuando tú vas a ser agente comercial, entonces lo primero que haces es firmar ese contrato de agente comercial. Y ese contrato de agente comercial define estos elementos que son el objetivo de ventas, que básicamente es lo que tú defines con empresa. O sea, puede ser un objetivo de ventas de encontrar tanto número de clientes, conseguir tanto número de ventas en un tiempo definido, entrar a ciertos mercados, conseguir a X, Y, Z, o sea, definir incluso nombres de clientes con los cuales la empresa está interesado en ingresar. Entonces, eso es el objetivo de ventas, que tiene que estar muy bien definido, porque ese es tu objetivo y ese es tu propósito. O sea, para eso están firmando un contrato, para tener ese resultado. Si tú consigues tu objetivo de ventas, prácticamente cumples tú con tu parte, y por ende solicitas tu remuneración a cambio. Y esa remuneración es una comisión sobre esa venta, o también puede ser fija en función a lo que se defina en la negociación. Normalmente es una comisión en porcentaje, que puede ser un 3, un 5%, que son los porcentajes que se definen en este tipo de operaciones.
La exclusividad también es algo que, como dice acá, se puede, o sea, si tú eres agente comercial y el empresario te dice, quiero que me firmes exclusividad, o sea, lo que él te está diciendo es que si trabajas conmigo para el sector de químicos, que yo soy una empresa química y tú eres el agente comercial de químicos, conoces el mercado de químicos en Europa y quiero entrar en el mercado europeo, entonces él te dice, pero yo solamente quiero que trabajes conmigo. O sea, yo soy un empresario latinoamericano y solo quiero que tú me representes y no a ninguno de mi sector. Entonces, si te pide exclusividad de esa manera, tú como agente comercial le dices, ok, yo trabajo contigo de forma exclusiva, pero tú también cuando entres a Europa, por ejemplo, Alemania, que es el país que te voy a representar, solamente yo voy a ser el único agente exclusivo en Alemania. O sea, hay una exclusividad recíproca. Yo soy el agente exclusivo de tu empresa, pero tú también me vas a contratar a mí y no a otra persona o a otra agencia para representarte en tal territorio. Entonces, ese es el concepto de la exclusividad. La duración contractual, esto que cuánto dura este contrato de agente comercial, normalmente esto siempre hablamos de que es una relación a largo plazo, a muy largo plazo, que es lo que normalmente se busca. Por eso es que cuando un agente comercial llega a conseguir un cliente nuevo, los costos de transacción, que son estos costos de iniciar un nuevo negocio, es setapear un negocio, de poder poner en marcha una nueva aventura, porque básicamente un cliente nuevo es reconocer muchos aspectos desde su forma de trabajar, su idiosincrasia, el argot que usa, su formalidad o informalidad, etcétera. Entonces, eh, todo eso nos va a costar trabajo y no valdría la pena el tener muchos clientes, digamos, muchos clientes con los que trabaje que de pronto van entrando y saliendo porque es muy desgastante. Pero porque la duración contractual que se espera de estos negocios es a largo plazo. O sea, nosotros realmente lo que buscamos es conseguir que el contrato que firmemos con un agente comercial no sea a un año, sino que lo tenga en 20, 30 años. Y eso es básicamente el intangible del agente comercial. La agencia vive de estos exportadores o de estos empresarios que me contratan, igual que de los compradores, pero lo mínimo que se hace en la duración contractual para poder echar estos contratos y madurarlos es entre 1 a 2 años. O sea, lo mínimo es un año. No se hace una duración contractual de meses porque a menos que tú tengas un cliente puntual, un spot, que básicamente es tengo un cliente que a ti te interesa, no quiero trabajar tu cuenta, pero yo puedo cerrar esta negociación contigo, me pagas una comisión y cerramos la operación y no pasa más. O sea, no voy a trabajar más y mi cliente probablemente cada vez que necesite una vez al año, una vez cada 6 meses, haremos ese contrato de darte te doy la posibilidad de negociar con él y tú me pagas mi comisión. Pero eso es algo que no es normal. Lo normal es que tú trabajes una cartera de un empresario y como ese trabajo va a demorar porque la negociación y configurar el negocio es algo más complejo, entonces normalmente se fija un contrato de un año y eso significa que durante el año todas las operaciones que se cierren van a estar sujetos a la comisión. Entonces, obviamente lo que me interesa en ese año es que los primeros 2, 3 meses probablemente esté trabajando, configurando y haciendo que las dos partes se entiendan y luego del tercer mes ya empezamos a hacer la venta y todas las demás ventas que se hagan después de la primera son muy repetitivas. Entonces mi trabajo más fuerte va a ser cuando hago mi primera venta, que es la más complicada. Pero las ventas que vienen después de la primera son ventas muy repetitivas, tanto así que el mismo empresario que tú vas a representar, el exportador latinoamericano puede decirte, creo que el primer trabajo que hiciste fue espectacular porque conociste los procesos y todo lo demás, pero de ahí ya no te he visto mucho, o sea, de ahí ya prácticamente todas las demás operaciones son iguales, y es así. Pero eso es un trabajo que tú has madurado y es digamos, es una operativa que tú has armado para que esto salga de esa manera, sin ningún contratiempo. Lo que parece simple, luego ha sido complicado al principio. Entonces, lo que hay que evitar que pase es de que tu representado sienta que tú no tienes un mayor trabajo después de hacer una primera buena operación, porque obviamente has configurado un negocio y todo lo demás podría parecer que es muy simple ya que no necesitaría ni siquiera pagarse una comisión.
Por esa razón, siempre tienes que manejar una comunicación fluida con tu representado, o sea, tienes que tener reportes de seguimiento, hacer visitas a la empresa para saber, darte a conocer, saber que estás ahí, saber que estás operativo, y con tu comprador, que es la empresa con la que tú tienes muy buena relación, la que confía en ti, que es el comprador, es la persona o la empresa que está directamente adquiriendo los productos de tu representado. Ese comprador tiene que tener una excelente relación contigo de tal manera de que si en algún momento de la duración contractual tu representado quiere presentarse ante esta empresa y proponerle trabajar directamente sin que tú participes, hay cláusulas específicas que se activan en el contrato que prohíben ese tipo de conducta y hacen que incluso el contrato se pueda extinguir y prácticamente el comprador ya no trabaje contigo. Entonces es un riesgo que él correría contractualmente, pero el otro riesgo es de que el comprador, que directamente es la persona, la empresa que tiene mucha confianza contigo como agente comercial, te llame y te diga directamente que tu representado ha osado el manifestarle a él la posibilidad de trabajar directamente sin la necesidad de tu intermediación. Y esto lo va a hacer porque tú eres un agente comercial que le significas un beneficio, porque le das una buena validación del comprador, le vas a decir las cosas como son, y cuando hay que tomar una decisión entre poner, digamos, en la balanza la comisión de una operación que puedes ganar o tener a un comprador contento a futuro, tú vas a elegir tener al comprador contento en futuro y puedes decir al exportador, esta operación no la queremos porque tú sabes como agente comercial que hay riesgos en la operación y por ende vas a sacrificar la venta de este exportador a costo de mantener ese contrato a largo plazo con tu importador. Entonces, eso es algo que se valora mucho en este medio del comercio internacional y eso es parte de tu reputación. Y eso te asegura que quizá pierdas al exportador, pero el comprador, que es lo más importante de tu negocio, tu intangible, se mantenga durante el tiempo necesario y cualquiera sea el cliente exportador que tú elijas, tu representado, siempre él va a confiar en ti como agente comercial. Entonces, eso es importante en la duración contractual. Normalmente se espera que sea a largo plazo, no se espera que sea a corto plazo, sino que esto trascienda los años y llegue a trabajarse de una manera tanto así que ya sea parte del negocio el tema de la comisión de la gente. La extinción anticipada, cuando hay algún problema, hay alguna violación de la cláusula de exclusividad o por no cumplir objetivos de venta, que era lo que hemos hablado, esto se extingue inmediatamente. Bien, luego los tipos de agentes comerciales lo habíamos también hablado. El agente de importación es el que busca los proveedores directamente. El agente de exportación es el que busca los compradores para los exportadores. Y los agentes de importación y exportación, o sea, que quienes hacen ambas cosas, acá tienes a los que buscan fabricantes para productos determinados que sean de interés de los clientes que están establecidos en tu país y también los agentes de exportación, que son los exportadores que buscan los compradores internacionales. También existe ese trabajo de los brokers, que son los que hacen ambas cosas. Entonces, para que te quede claro, es si yo de pronto tengo empresarios peruanos que importan maquinaria y equipo, y yo los represento buscándole los proveedores chinos, europeos o brasileros, entonces eso básicamente me constituye en un agente de importación. Y si yo también hago el trabajo de buscar lo que son compradores internacionales para exportadores latinoamericanos en Europa o en otros lugares, en Asia, Europa, Estados Unidos, entonces yo soy un agente de exportación. Y el que hace ambas cosas, es decir, tiene esa dualidad para poder tanto conseguir proveedores como conseguir clientes, se constituye con este nombre del broker internacional. Por eso es que nosotros le dimos nombre a este producto como curso de broker internacional que forma parte de lo que son los agentes comerciales. Entonces, esto es importante porque la terminología en otros países va a ser básicamente como agente comercial, que es el término que directamente es más genérico en el tema de el negociador internacional. ¿Ok? Esto es la importancia, siempre hay que indicarlo, ¿no? Hay que colocar un agente adecuado porque es la cara visible de tu empresa en el exterior
Y si es que tú eliges a un buen agente internacional, vas a tener menos tiempo y menos recursos para poder ingresar a un mercado. Obviamente, un buen agente también tiene unos costes mayores con respecto a la representación que él hace. Sin embargo, también la inversión merece la pena porque te va a ayudar a reducir los tiempos y reducir, digamos, el esfuerzo de entrar a un mercado internacional. Es importante también, y esto va para los brokers junior, ¿no? O sea, cuando uno es broker junior, a veces va a empresas que no están todavía 100% preparadas para salir al mercado internacional y necesitan un agente comercial, pero el problema es de que esas empresas, antes de que tú puedas llevarlas al mercado internacional, necesitan todo un proceso de consultoría. ¿Por qué? Porque hay que hacerle su company profile, hay que hacerle su ficha de producto, hay que hacerle una imagen digital, los activos digitales hay que trabajarlos, hay que trabajar con el área operativa para poder estandarizar los procesos. Entonces, todo eso es un trabajo que obviamente no corresponde al agente comercial. El agente comercial no es un consultor de comercio exterior, es un vendedor. Y como vendedor toma los activos de la empresa y los lleva al mercado de destino. Pero si tu empresa no tiene esos requisitos, tú, digamos, si ya eres un agente con experiencia y no quieres perder el tiempo, le dices a la empresa, mira, yo estoy interesado en representarte, pero para poder empezar a vender tienes que tener estos requisitos y una vez que los tengas, yo vengo y te represento. Entonces, esa es la figura en la cual tú tendrías que solicitar como requisito para empezar a trabajar con un exportador. Porque hay muchas empresas latinoamericanas que exportan productos, pero su exportación es pasiva, en el sentido en el que ya el comprador internacional es el que se encarga de todos los procesos. Ellos sencillamente son como acopiadores que colocan el producto en un almacén y en Xworks inmediatamente toda la operativa lo trabajan directamente los compradores internacionales. Entonces, son exportadores, sí, porque hacen exportaciones, porque aparece su código tributario, identificación tributaria en las estadísticas de exportaciones latinoamericanas, pero el problema es de que ellos no hacen nada del trabajo. Ellos empezaron siendo productores, acopiadores, y vino un comprador internacional y dijo, oye, yo quiero que tú me hagas las exportaciones y no te preocupes, déjame el producto como lo tienes en tu planta y yo me encargo de hacer todo el proceso operativo. Entonces, nunca necesitaron una página web, nunca necesitaron una tarjeta de presentación, nunca han viajado a una feria comercial, nunca han trabajado una carta de crédito, nunca han trabajado la experiencia activa de ser un exportador. Entonces, esos empresarios exportan, por lo menos tienen el producto exportable, ¿no? Que es la planta procesadora, certificados, mínimamente eso sí es de ellos. Pero el conocimiento del comercio internacional es cero, porque básicamente vino un comprador internacional que básicamente les dio todos los requisitos, pero ellos no han asumido o no se han quedado con ese conocimiento. Tanto así que si ese comprador los deja de contratar, que a veces pasa, ese exportador es incapaz de poder colocar el producto con otro comprador. ¿Por qué? Porque necesita los activos digitales y necesita también la experiencia de hacer ventas internacionales. Nunca, si solo te digo que nunca participó en una feria y nunca ha visitado a un cliente internacional, entonces ya eso es todo. O sea, es un cero en el tema de comercio internacional. Entonces, esta empresa tú no la puedes así llevar al mercado internacional porque tienes que habilitarla primero. Tiene que tener ciertos requisitos para poder empezar a trabajar en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque desde el financiamiento, ahora que tiene que tomar en cuenta el tema del contrato, o sea, tiene que saber firmar un contrato porque al rato que tú le encuentres un comprador internacional que a él que le interese trabajar con tu representado, él no va a tener, si no tienes experiencia en la redacción de contratos o en la lectura de contratos, va a dudar mucho. Yo he conocido muchos empresarios que hemos intentado cerrarle ventas, pero sencillamente no tienen esa capacidad de hacerlo debido justamente a su inexperiencia para cerrar un contrato, o son muy necios con algunos términos, entonces no puedes hacer un negocio con ellos, porque no conocen cómo es el argot del comercio internacional, o como nunca han viajado, no saben si la empresa a la que tú estás representando o la que tú le presentas es una empresa grande, pequeña o mediana. Entonces, o no te leen un riesgo comercial internacional. Entonces, eso tienes que tú tenerlo presente antes de encontrar una empresa
en Latinoamérica a la que tú vas a representar. Entonces tú tienes que ver que hay muchas oportunidades porque acá en Latinoamérica somos una región de muchas oportunidades. O sea, si yo voy a Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, en Perú, Colombia, voy a encontrar muchos exportadores que trabajan de forma pasiva y que quieren exportar y quieren crecer su cartera de compradores internacionales. Pero muchos de ellos no tienen la capacidad de poder respetar un contrato internacional, de ser formales, de tener financiamiento, de tener producto exportable, de tener las certificaciones, de todos esos elementos que tú necesitas para poder llevarlos al mercado internacional. Entonces, si tú te metes a trabajar con ellos, lo harás a tu riesgo propio, porque obviamente no te corresponde. Entonces, ahí si quieres hacer ese trabajo, bueno, tienes que decirle al empresario, te brindo un servicio de consultor de comercio exterior que no es de agente comercial, que tú me pagas mis costos operativos y yo te pongo directamente con los requisitos que tú necesitas para empezar a hacer el tema del agendamiento y hacer el tema de la agencia comercial. Pero es un previo. Si él no lo quiere pagar, entonces eso no está dentro de los costos de ser un agente comercial. El agente comercial no asume un costo de setapear o de configurar una empresa exportadora. Él asume los costos de todo lo que significa la colocación del producto en el mercado internacional, los costos de venta, no los costos de configurar el negocio para que pueda hacer este tema de la venta. Entonces, eso es importante trabajarlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, no utilice estos profesionales para validar el mercado, porque tampoco es bueno. Esto está directamente enfocado a las empresas, para que ustedes lo vean, que esto también las empresas pueden tomarlo como, vamos a ver si es que el agente comercial me puede ayudar a darme. No, el agente comercial no es un consultor de comercio exterior. ¿Ok? El contrato de agencia, lo hemos hablado en la diapositiva anterior. Es un contrato que tiene como este concepto de relación matrimonial, ¿no? O sea, la idea es que, por eso le decía, es que es de mucha confianza y va a largo plazo, porque cuando le damos el sí, no hay fecha de caducidad y básicamente acá el contrato que buscamos, lo buscamos hacia futuro. Por eso es que estos agentes comerciales, cuando consiguen un comprador internacional que confía en ellos y estos agentes hacen firmas con exportadores que son sus representados latinoamericanos, que son buenos y que tienen un producto y tienen seriedad, entonces hay un enganche muy bueno. Entonces estos contratos y negociaciones son para muchos años. Puedes trabajar 5, 10, 15 años y algunos pasan los 30, 40 años con compradores internacionales y representados latinoamericanos y trabajan bien. Y es la idea. Por eso es que ellos tienen ese intangible durante muchos años. Entonces su trabajo básicamente es esa pericia, esa capacidad de poder seleccionar buenos compradores, buenos representados para poder manejar operaciones a largo plazo. Todos necesitamos este tipo de intermediarios porque lo que buscamos son operaciones a largo plazo. Nadie busca operaciones de corto plazo porque eso es muy costoso en comercio internacional. Setapear una cuenta es costoso. Las funciones del agente del comercio internacional, agente comercial, acá básicamente hemos hablado que no solamente cuando ya se cierra la negociación y ya empezamos a correr con la parte operativa de hacer los envíos, ahí no se termina. También tenemos que nosotros, como funciones, tenemos que saber que tenemos que informar, presentar, negociar, cerrar la operación. Esos sí son aspectos que hay que entendernos tanto con los exportadores representados como también con los compradores. Es importante esto para que quede claro que hay una relación y hay una comunicación constante de la agencia con el exportador representado y con el comprador internacional. Las obligaciones de este agente también tienen que ver con el hecho de actuar con ética y diligencia. Habíamos hablado de que aquí hay mucha información que el exportador comparte. Entonces, yo soy agente comercial y debo conocer a fondo el tema del exportador. Conozco sus costos, conozco sus certificaciones, conozco la parte operativa. O sea, si yo soy agente comercial, a mí no me pueden cerrar la puerta de la empresa. O sea, yo cuando voy a la empresa tengo que entrar a la planta, tengo que revisar, y si es que antes de hacer una operación tengo que hacer una diligencia para validar que todo el producto haya llegado en las condiciones que mi comprador necesita, yo voy y hago el trabajo de ser como un veedor, o hago un trabajo de hacer una inspección. Entonces, si es que yo veo
de que el producto no está bien embalado o que algo falta, yo tendría toda la posibilidad, bajo contrato, de decirle al exportador, que es mi representado, no, este producto no lo puedes mandar así, porque soy el que doy la cara con el comprador. Entonces, eres un vendedor que trabajas para la empresa, pero tienes una responsabilidad con tu comprador internacional. Entonces, yo no puedo, por el contrato de agencia, sencillamente por el hecho de recibir una comisión, sacrificar mi relación de largo plazo con el comprador, porque ese comprador, si le llega el producto en malas condiciones, cobraré mi comisión, pero ahí queda, ahí liquido mi posibilidad futura de seguir haciendo negocio. Entonces, yo no voy a poner en riesgo una relación con mi comprador, que es mi activo más importante, por ganarme una comisión en el corto plazo. Entonces, ahí es donde se muestra esa obligación, esa responsabilidad del agente comercial, la ética, la diligencia, para poder nosotros trabajar para no tener ningún inconveniente. Entonces, eso también tiene que ver con que la información de este exportador representado lo tengo que trabajar con esa debida de reserva, de tal manera que si más adelante encuentro otro comprador o otro representado que va a ser un competidor, yo no ponga la información ganada con él como un activo para poder cerrar la negociación con el nuevo. Llevar una contabilidad clara y rendir cuentas al exportador, esto es importante porque acá la liquidación de lo que debo cobrar se lo voy a hacer directamente al exportador en función a las ventas que se van haciendo. Yo tengo la manera de saber qué es lo que se está exportando sin ni siquiera preguntarle al exportador, porque recuerden de que el comercio internacional pasa por las aduanas y las aduanas esta información la exhiben y la contemplan. Entonces puedo de una u otra manera tener claro cuál es la venta que se hace y en función de la venta yo sé que ya tengo mi comisión ganada, entonces yo tengo que hacer valer eso. Luego, actuar con la confidencialidad oportuna, ya lo hemos hablado, encargarse de las negociaciones con los clientes, colaborar en el cierre de las operaciones comerciales y gestionar incidencias sin pago. Entonces, todo eso de acá es parte del negocio y es parte de lo que nosotros tenemos que tener como obligación. Con respecto a la legislación, ya también es un tema que lo enfocamos, existe mucho problema porque si ustedes buscan acá digamos, en la Ley General de Sociedades, o sea, en el Código Civil buscamos contratos de agentes comerciales, probablemente no encontramos un contrato de agentes comerciales con ese nombre. Y es porque el modelo de agencia comercial, a pesar que es muy antiguo, este modelo de agente comercial es muy antiguo, en Europa, que es donde más usan este concepto, directamente todavía, a pesar de que han pasado muchos años, todavía no se armoniza el tema de la legislación. Hay modelos de contratos de agencia comercial que, por ejemplo, lo da la Cámara de Comercio Internacional, que con eso se trabaja, pero la Cámara de Comercio Internacional, recuerden que es una institución supranacional, no a leyes nacionales, y cuando ustedes firman un contrato es un contrato de corte civil. Entonces ahí rige la Ley General de Sociedades de cada país. Entonces, esto se los menciono porque, si bien es cierto, hay modelos de contratos supranacionales como los que la Cámara de Comercio Internacional nos propone, a nivel de legislación interna, es decir, un contrato con cláusulas así que esté en el Código Civil, todavía no hay unos modelos ajustados al rol del agente comercial, porque recuerden que el agente comercial es como un vendedor freelance, que no es un comisionista, sino es un vendedor freelance que trabaja en una empresa, pero no es un trabajador directamente de planilla, o sea, es un comisionista que cumple las mismas labores, ¿ah? O sea, sale, tiene funciones, tiene metas, tiene objetivos, pero la única diferencia es que por ello no cobra un trabajo como lo hace un trabajador dependiente, ¿no? Que ellos sí todos los meses tienen que presentar su recibo por honorario o se les paga en planilla y luego en función al tiempo que trabajan se les paga por las horas de trabajo. En cambio, al agente comercial solamente va a presentar su recibo cuando cierra una venta. O sea, puede estar 3 meses sin que la empresa le gire ningún tipo de pago y al tercer mes ya la empresa empieza a pagar montos. Entonces, todo eso en un contrato directamente, un modelo de contrato civil todavía no está refrendado. He visto algunos perfiles de contratos que son más o menos los tipos que se pueden aproximar a este tema del agente comercial. Por ende,
Por ahora, para salir de la situación, estamos trabajando con el modelo de contrato de la Cámara de Comercio Internacional para los agentes comerciales que se ajusta, porque al ser un contrato privado, no hay ningún problema con directamente pactar con el empresario, con el representado que es el exportador latinoamericano, los términos, y como un contrato privado se respeta lo que se está colocando, pero digamos, bajo un contrato de modelo de trabajo, o sea, así como existe modelos de trabajo dependiente, independiente, etcétera, todavía no hay una legislación clara, que calculo que durante las fechas próximas se irá rigiendo en función a que esto se vaya normalizando. Como nosotros pensamos que esto en Latinoamérica va a tener un crecimiento muy fuerte en los próximos años. Entonces, esto es importante para que lo sepan. Ahora, yendo al concepto de los aspectos que el agente comercial tiene que saber, que ya al principio dijimos que los agentes comerciales son expertos en comercio internacional, miren el término, expertos, ni siquiera conocedores, sino son personas que tienen y conocen el tema de la realidad del comercio internacional, entonces ellos trabajan pues toda esta ruta operativa, ¿no? O sea, esta ruta operativa que a veces nosotros lo trabajamos en algunos Incoterms, estos Incoterm 2000, miren lo antiguo que es, o sea, tienes 2000, 2010, 2020, acá han habido cambios, han habido convalidaciones de los Incoterms, etcétera, pero lo que quiero mostrarles acá, que es lo que me gusta esta carretera, es como que te da lo que significaría el término del desarrollo de un empresario, ¿no? O sea, un exportador que esté en Xworks, o sea, cuando tú cierras negocios en Xworks, significa que tu conocimiento en lo que implicaría la distribución física internacional y el manejo de riesgos es mínimo. Y si tú cierras negocios en DDP, significa que tú ya incluso para cerrar un negocio en DDP, prácticamente yo debería tener o una filial comercial o un representante comercial, porque para hacer un DDP quiere decir que yo se lo dejo en la puerta del comprador, pero para dejarlo en la puerta del comprador tengo que desaduanarlo. Entonces, un DDP significa que yo, empresario, exportador, debo tener mi filial para llevarlo y desaduanarlo en destino y luego entregarlo al comprador. Entonces, si él me dice, ¿cómo me lo entregas? Yo le digo, te lo pongo en tu planta y ahí me pagas. Entonces, ahí incluso el término de comercio internacional desaparece, en el sentido en que es pago contra entrega. Para efectos de un comprador sería como una compra local, o sea, me lo dejan en mi almacén y yo lo pago. Eso en práctica es un DDP. Entonces, prácticamente el exportador hace todo el proceso operativo, llego, le toco la puerta al empresario, ahí está tu pallet y me lo pagas. O sea, revísalo antes y si todo en orden, me pagas. No hace el importador, acá no hace ninguna gestión. Entonces, esta ruta dentro del Xworks, con todas las variantes que es un FOB, un CIF, un DAP, un DDU, un DDP, básicamente son las variantes que implican la experiencia del exportador o también del agente comercial en las negociaciones internacionales. Entonces, esto es algo que tengo que conocer bien. No solamente se habla de los Incoterms como términos contractuales del comercio internacional, sino también se habla de la experiencia del exportador y se habla de cuánto camino está recorriendo en el concepto internacional, porque nosotros en Latinoamérica, a pesar de que somos países que tenemos más de 20 años de apertura comercial, por ejemplo, en Perú, el año 2000 empezamos una apertura comercial, llevamos ya 20 años de apertura comercial, sin embargo, yo le diré que muchos exportadores peruanos, y calculo que también latinoamericanos, que llevan 10, 15, 20 o 30 años de apertura comercial, prácticamente siguen negociando en FOB. ¿Y eso qué significa? Significa que los empresarios después de 20 años no han tenido ese apetito, esa curiosidad de pasar sus negociaciones de FOB a DDP. ¿Y por qué no han pasado de FOB a DDP? Porque básicamente se sienten cómodos. Acá hay una zona de confort muy importante, ¿no? Muy interesante, que es el hecho de que no asumo mucho riesgo. Pongo mi mercancía acá en el puerto, en el barquito, y de ahí ya el importador se lo lleva y él hace todo el proceso. Pero ¿eso qué riesgo implica para un exportador? Implica el hecho de que al no tener la cercanía con el mercado internacional, en el momento en el que en el momento en el que el importador decide no comprarme, entonces yo soy incapaz de manejar esta ruta en destino y buscarme otros compradores
porque no conozco el mercado. Porque, como les digo, o sea, si en 20 años no he sido capaz de poner una planta, una filial en el país más importante donde yo vengo trabajando, yo consideraría que mi proceso de internacionalización ha sido totalmente ineficiente. O sea, en 20 años un empresario que se pone a exportar productos, en 20 años ya la meta de poner una filial comercial en el país más importante tiene que ser una realidad. Entonces, si eres un exportador de palta, si vienes 20 años trabajando en palta y tu mercado principal es Holanda, entonces ya a los 10 años ya deberías haber estado sondeando en Holanda poner un packing, o sea, una planta tuya de recolección. Fíjate lo que te digo, o sea, tú mandas, no sé, pues 50 contenedores al año o 30 contenedores al año, que no es mucho, y esos 30 o 50 contenedores al año, cuando llegan a Holanda, siempre los has mandado y en Holanda un intermediario lo ha recogido, o sea, lo mandas sin FOB y un intermediario lo recoge, lo entra y lo distribuye. Sin embargo, tú dices, pero yo ya quiero hacer mi propia distribución. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual tú te comprometes más con el mercado en destino. Entonces, si tú quieres eliminar un intermediario del canal, tienes que poner tu propio packing. O sea, llega a destino, a Holanda, tienes tú tu propio almacén allá en Holanda, y cuando llega tu producto al puerto de Ámsterdam, lo mandas a tu planta, que es básicamente un depósito alquilado, que tú alquilas directamente, ni siquiera tienes que comprarlo, llega tu producto y lo que haces es, lo distribuyes directamente a tus compradores, mayoristas o minoristas. Entonces, cuando haces esto, este proceso, básicamente, ya te eliminas un intermediario del canal. Pero si es que sigues acá 20 años en ese proceso, créeme que no has aprendido nada de comercio internacional. O sea, a ti te enseñaron que internacionalización era ser exportador. Y no, internacionalización es volverte el vendedor en destino. Si quieres internacionalizar y llegar al último nivel de internacionalización, es volverte vendedor en destino. ¿Eso qué significa? Que tengas tu planta de comercialización en destino. Entonces, donde tú mismo distribuyas tus paltas a los supermercados o a los mercados pequeñitos, como acá en el Perú hay empresas que hacen la distribución mayorista o minorista. Entonces, ese es el término de tu proceso de internacionalización, que te puede tomar 20 años. Pero si durante los 20 años has perfeccionado el FOB, has perdido un buen tiempo, mi amigo, y lamentablemente a estas alturas muchas empresas como tú deben estar quebradas. Entonces, los agentes comerciales tenemos que darle ese tipo, digamos, de conocimiento a la empresa para poder decirle, oye, ya, deja el FOB y mándate en CIF, por lo menos paga el flete y el seguro y asume un riesgo más. O deja el CIF y mándate a un DDP o un DDU, o sea, paga los impuestos de aduana, o ponte de una vez tu empresa en destino y empieza a hacer tus operaciones de comercialización dentro de ese país. Ese es el camino que les corresponde. Entonces ahí es donde tenemos que colocar directamente nuestra meta, nuestro perfil de desarrollo. En términos de seguro de mercancía, esto es otro aspecto que también nosotros como agentes comerciales siempre recomendamos, y no solamente estos seguros de mercancía, sino seguros en general, porque el exportador latinoamericano a veces no asegura nada. O sea, cuando te digo asegurar algo, significa aseguras la mercancía, aseguras la planta, aseguras el transporte local, aseguras tu vida, o sea, aseguras la vida de tus empleados. O sea, todos esos son seguros que tienes que tener en cuenta. Y los seguros no son para cuando pasen, porque algunos empresarios me dicen, no, yo no tomo seguro porque a mí nunca me ha pasado nada. Entonces, yo le digo, el seguro no es para que te suceda, o sea, yo no compro un seguro de vida para que me muera. O sea, yo me compro un seguro de vida para que no me muera, pero si en el eventual caso pasara, ya estoy cubierto. Pero no son seguros que busco que se activen, o sea, yo no busco un seguro de antirrobo para que me roben, o sea, yo lo que busco es un seguro que me proteja ante ese siniestro que pueda pasar. Entonces, muchos empresarios exportadores han pagado directamente costos altísimos por el tema de no poner un seguro, y los seguros internacionales no son seguros de $500 o $1,000. Los seguros internacionales son ahora mucho más baratos. He visto seguros por $100, $200, súper baratos, súper cómodos, pero obviamente los empresarios a veces ni quieren ver ese tema. Para ellos es un sobrecosto, para mí no. Y creo que para los agentes comerciales no, porque esto es la cobertura que en el supuesto caso que te pase estás cubierto. Y siempre digo a un empresario cuando va a tomar un seguro de mercancía, si tienes una operación de $100,000 y la pierdes porque no está asegurada, entonces
todos los años que tú te las pasaste sin el seguro, porque este empresario puede tener 15 años sin asegurar nada, esos 15 años que no has asegurado nada y que cada operación podría haberte costado $200 o $300 seguro, todititas la vas a pagar y, y te va a faltar dinero todavía. Es decir, que el falso ahorro que has hecho prácticamente te va a pasar factura. Entonces no vale la pena ahorrar en algo que no, en comercio internacional no debería. O sea, los que estamos en comercio internacional le ponemos seguros a la mercancía, tanto en el ámbito local, o sea, desde que sale de mi planta hay un riesgo de que me roben en tránsito, la delincuencia está fortísima, entonces sale de mi planta, llega al puerto, está asegurado, lo roban y no hay problema. Yo hace poco vi esto que pasó en una empresa que suplantaron una empresa de un operador logístico, retiró el camión y se llevaron la mercancía, más de 2 millones de soles de celulares. Entonces, esto es una realidad, ¿no? O sea, te puede pasar así, de elaborado, o sencillamente un atraco en la pista y de ahí has pasado todo el proceso internacional, ya está en tu país y solamente el camioncito estaba del puerto hacia la fábrica y le encañonan en el camino y se llevan 2 millones de soles de mercancía. Así de tonto. Entonces, por $200 o $500 no tiene sentido. Los regímenes aduaneros también es otro aspecto que tenemos que considerar porque cuando vas a hacer operaciones de comercio internacional, no todo es definitiva, ¿no? O sea, importación definitiva, exportación definitiva, no. O sea, hay operaciones que pueden ser regímenes de perfeccionamiento, ¿no? Que se pueden aplicar en función al propósito de la exportación que tú vayas a representar. Entonces también es importante saber que existen regímenes aduaneros porque hay que ver la parte tributaria de las operaciones, hay que ver los aranceles, los impuestos, hay que ver las garantías, hay que ver las fianzas, todo eso nos marca a nosotros como agentes también una profesionalización para darle a la agencia, a la empresa exportadora, un buen perfil de lo que necesita, ¿no? Este concepto de la carta de crédito, ¿no? Que muchos exportadores no les gusta trabajar y a los importadores menos les gusta trabajar. Si al exportador no le gusta, imagínate, al importador menos. El crédito documentario, la carta de crédito, este concepto que también lo enseñamos en el curso más detallado, prácticamente permite, es otro seguro. O sea, la carta de crédito es un seguro de impago, así tienen que mirar. O sea, yo soy exportador y si quiero evitar que me estafen, aún tengo un seguro de impago. ¿Cuál es mi seguro de impago? La carta de crédito. ¿Qué es una carta de crédito? El importador pone el dinero en el banco, yo pongo los documentos en el banco y se canjea documento contra, eh, contra el dinero. Entonces, esos documentos que yo pongo en el banco cumplen lo que son las condiciones de la negociación que hemos quedado y si todo en orden, yo recibo mi dinero. Entonces, de esa manera, cuando mando la exportación, no mando documentos y los documentos los pongo en recaudo del banco, porque yo sé que la operación sin la documentación no sirve. Es decir, si llegan la mercancía llega a destino sin la documentación original, sin el BL, sin la factura comercial, certificado de origen, el importador no se puede adueñar de la mercancía. Entonces, esos documentos son títulos valores, son documentos que tienen un valor para el comercio internacional de la propiedad del bien. Entonces yo se lo mando a mi banco local y le digo, no me entregues esos documentos a menos que el dinero no lo reciba. Entonces, y el importador hace lo mismo, ¿no? El importador te va a pagar el dinero, pero tiene miedo que si te pone el dinero a ti, te quedes con el dinero o el anticipo y nunca le hagas llegar nada. Entonces, él también pone el dinero en el banco en recaudo y el banco, el importador dice al banco, no me entregues el dinero si no tienes la documentación que acredite que la mercancía está en buen estado y va a llegarme como yo le he planteado. Entonces, ahí viene el tema de la negociación de la carta de crédito. Y si todo marcha bien, que es lo normal, el 99% de operaciones de carta de crédito te puedo decir que concluye de buena manera, entonces se concreta, le pagas al banco su comisión, que puede ser un 0.4%, o sea, no es mucho considerando el riesgo que puede haber de un impago grande, y ya está, todos felices. Pero obviamente, acá tanto el exportador y el importador tienen que tener esa intencionalidad de trabajar con una carta de crédito. A los dos les conviene, a los dos les conviene, pero acá también hay que trabajar el concepto, ¿no? Operativo de hacer este tema. Entonces, el agente comercial también acá tiene una labor importante para poder enseñarles a los exportadores y a los importadores esto de manejar operaciones en orden
porque si han escuchado el tema que pasó con los embarques chilenos por la COVID, muchos embarques de Chile llegaron a China justo cuando se decretó la cuarentena y prácticamente no los desabonaron y no los entregaron y se perdieron esas mercancías. Esos empresarios que mandaron productos que calculo que muchos han sido perecibles, se han tenido que dañar o lo han tenido que rematar en algún puerto cercano, pero ahí justamente por el tema de la COVID salió un concepto legal que decía que los contratos se pueden quebrar ante situaciones como estas. O sea, fíjate, ¿eh? Que si es que hay fuerza mayor, como es la COVID, es un motivo de fuerza mayor, ahí sí podría haber un quiebre contractual. Es decir, que si es que el importador tenía que recibir la mercancía y sobre eso hacer el pago, si hay un motivo de fuerza mayor como la COVID, el chino le dice al chileno, mira, no te puedo pagar, y acá en el mundo se ha activado esta cláusula de que nadie está obligado a respetar los contratos porque la COVID es un motivo de fuerza mayor. Entonces yo me acojo a eso, así que no te pago. Entonces la única alternativa para que esto digamos, en este término contractual no te afecte hubiera sido la carta de crédito. Porque la carta de crédito no tiene esa cláusula. La carta de crédito no tiene esa cláusula inherente. Se enciende la carta de crédito, dice, se acepta la operación de exportación. El importador pone el dinero al banco. Tú mandas documentos, se negocia y el banco paga. Acá no hay otra razón por la cual no haya un pago. Acá el importador chino, si firmó una carta de crédito con el chileno, no podría llamar a su banco y decir, oye, este banco, ¿sabes qué? Retírame el dinero y devuélvemelo porque ahorita hay un motivo de causa mayor. No podría hacerlo, por una razón sencilla. Los créditos documentarios son irrevocables. O sea, no hay ningún procedimiento de esta manera que haga que yo revoque la operación de la carta de crédito. Entonces, es algo que ya te cubre. Obviamente eso implica de que durante años estas operaciones con los chinos se han llevado de esa manera. O sea, los chilenos han llevado una manera de negociar con ellos de una manera, digamos, muy informal, si hay que decirlo así, pero prácticamente ha sido cordial, no ha sido un tema, yo te mando la mercancía, tú me pagas, yo te mando, tú me pagas, yo te mando, tú me pagas. Nunca han previsto este tipo de hechos que pueden pasar como la COVID. Pero ya el 2009, con la crisis internacional que hubo, con este crack que tuvimos en el 2009, ya había una señal, ¿no? De que el mercado eventualmente cambiaba de noche a la mañana y ¡pum! Esto dejaba de ser algo atractivo y quebraba muchos sectores. Entonces yo creo que ya con el aprendizaje del 2009, que no ha sido muchos años, muchos empresarios debieron haber aprendido el criterio y debieron haber evitado el hecho de tener un problema potencial futuro. Y si no lo hicieron, ya prácticamente han asumido ese riesgo. Bien, entonces, y con respecto a las bases de datos, ya ustedes saben de que acá en base de datos, que es el activo que nosotros manejamos como agentes comerciales, tenemos pues información de dónde conseguir los clientes, ¿no? Manifiestos de carga, Panjiva, directorios de telefónicos exterior, Alibaba, estudios de mercado, Trinet, de los agregados comerciales en el exterior. O sea, necesitamos, cuando vamos a hacer nuestra cartera de compradores y sondear cuántos compradores nuevos están entrando, cuántos jugadores nuevos están incorporando, cuántos están saliendo, necesito mi base de datos para poder trabajar este tema. Y la negociación, cuando hablamos al principio decíamos que necesitan ustedes sus elementos de negociación, es decir, sin esto yo no puedo trabajar. Entonces, cuando yo me acerco a un empresario latinoamericano a representarlo, yo soy agente comercial y quiero trabajar con un exportador latinoamericano, entonces yo le voy a pedir esto. Esto me lo tiene que dar él. Y con estos elementos, yo recién puedo presentar esta información a mi cartera de compradores. Entonces yo le pido su company profile, que es su carta de presentación y su ficha técnica de la empresa, la ficha de los productos, el reporte de riesgos, la capacidad de producción, las referencias financieras, un costeo completo de los productos y las condiciones de pago que para mí se convertirían en las reglas de negocio, ¿no? Para que yo me presente ante el comprador y no tenga cada rato preguntarle al exportador, oye, ¿esto te conviene? ¿Esto no te conviene? Entonces tengo que tener esos aspectos claros. Con estos elementos de la negociación, yo ya puedo salir a representar a la empresa. Y no se olviden que acá siempre ustedes tienen que hacer una validación in situ en la empresa que van a representar. Entonces tienen que visitar la empresa, hablar con la empresaria. Ese proceso previo ya lo hemos hablado. No puede dejar de hacerse. La postura de negociación
Acá trabajamos el tema de técnicas de cierre de venta. El broker o el agente comercial ya hemos dicho que es un negociador puro, o sea, maneja técnicas de cierre de venta. Ustedes no sé si saben, pero los cierres de venta no son hechos aleatorios ni son hechos que se dan solamente por feeling. O sea, acá hay técnicas, o sea, hay 13 técnicas, 18 técnicas, 15 técnicas, o sea, hay técnicas de cierre de venta, para eso se estudia. Para eso tú te preparas, o sea, hay cierres de venta de distintas maneras. Nosotros justamente dentro del curso enseñamos un tópico de cierre de ventas para que les demos esas herramientas para cerrar la venta, ¿no? Entonces, el proceso de cierre de ventas es un proceso que nosotros trabajamos durante todo el proceso de negociación y aplicamos nuestras 13 técnicas de venta para poder cerrar el cierre, para poder desarrollar el cierre. Equilibrar la negociación también es un aspecto importante porque hay que hacer que la negociación no sea dominante a dominado. O sea, yo no puedo partir de una posición de ser una empresa dominada y trabajar con dominante porque eso me pondría en desventaja. Entonces, hay formas también de equilibrar la negociación. Hay técnicas para eso. Dominar el argot de comercio exterior porque tengo que estar preparado para que cuando un comprador quiera evitarse el proceso de hacerme una selección o una verificación, en 10 minutos podemos hablar y si en 10 minutos yo le demuestro que sí tengo un conocimiento pleno del sector, del producto y de lo que estoy haciendo, yo el cliente lo puedo conseguir solo con 10 minutos de conversación. Entonces eso tiene que ver directamente con las técnicas de venta. Y saber prospectar para tener la información, eso es importantísimo. Y la confianza, ya ustedes saben, hoy día estamos en un tema de venta social, el social selling. Si tú no ofreces confianza, no van a poder negociar contigo. O sea, ninguna empresa se relaciona con un NN. ¿Saben lo que es un NN? ¿No? Un no conocido. O sea, esas personas que de pronto no tienen un perfil de LinkedIn, no tienen una vida en el mercado 2.0. O sea, yo googleo mi nombre, Luis Enrique Méndez Cabezas en internet, ¿y qué sale? O sea, y no lo ponga suelto, pone entre comillas. Luis Enrique Méndez Cabezas entre comillas y todo lo que sale es tu activo digital. Si tú pones tus nombres completos en internet y pones entre comillas tus nombres y apellidos completos, hazlo en este momento, vas a darte cuenta lo que tú estás colocando como activo intangible. Entonces, eso es ofrecer confianza. Entonces, la confianza no solamente es lo que yo puedo decir, sino es lo que viene detrás de mí, lo que yo estoy acumulando en lo que voy desarrollando en el mercado. O sea, ¿qué estoy colocando en el mercado? O sea, la gente cuando habla con alguien siempre, antes era el tema de llamar, ¿no? Y pedir referidos. Ahora no pide referidos. Ahora de frente está conversando contigo, ve tu tarjeta de presentación, digita en internet Luis Enrique Méndez Cabeza, entre comillas, y brum, sale todo tu prontuario, ¿no? Y ahí sale quién eres, qué has hecho, qué hiciste, dónde participaste, qué es de tu vida, todo, tus mujeres, tus hijos, todo sale ahí. Y una vez que tengas toda esa información, miras a la persona y dices, ok, continúa. Entonces, ese es el tema de la confianza. No solamente es lo que digo, sino lo que hay detrás. Y ojo, este tema que les digo no es algo que tú coloques. O sea, lo que tú vas a encontrar en Internet no son cosas que tú has colocado. O sea, no es que yo he llenado Internet y he puesto, a ver, quiero que en mi ficha en LinkedIn que diga esto y el otro. No, ahí aparece lo que tú has hecho. O sea, si tú has sido un buen gerente, la empresa en algún momento te dio una premiación, la empresa en algún momento te dio un reconocimiento, si fuiste un buen político, tuviste ese reconocimiento, si viajaste a ferias, apareciste en los directorios de la feria, estás en los eventos sociales de las ferias internacionales, apareces en un directorio internacional con una red de compradores, entonces ahí estás, o sea, tienes que estar donde está el álbum, tienes que estar ahí en las figuritas. Si no estás en las figuritas del álbum, no eres un NN en este sector. Y la presentación comercial es esto, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una presentación formal a la empresa. Esta es una carta de presentación que nosotros hacemos, muy formal, muy detallada, muy bien parametrada, de tal manera de que esto para el empresario es un primer contacto contigo. Entonces, esto te pinta en esencia qué cosa eres tú como agente comercial. Listo, chicos, cerramos. Si no hay ninguna duda, vamos a cerrar ahora la plataforma. Por favor, me comentan. Acá en Facebook veo que
Excelente presentación, Héctor. Y Richard Ticona, buena presentación, gracias. Eh, Acá en el Zoom, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo conforme? ¿Sí? Muy bien, parece que todo en orden entonces. Entonces, bueno, nada más para agradecerle a Carlos, César, Dani, David, Henry, Jesús, José, Juan Namuche, Juana, Karen Gutiérrez, Karencita, Kevin, Luis Alberto, Mario Morrison, María Rosario Monroy, Nadia, Oscar, Patricia, Ronier, Segundo, Juber, Alexandra, muchísimas gracias por su presentación y nos vemos en la próxima semana en otra conferencia de este tema interesante que es el mundo del agente comercial y el broker internacional. Buen fin de semana, muchachos. Nos vemos en una nueva reunión. Gracias por todo.